de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Antes que nada, bienvenidos al Senado. Es un gusto y una enorme satisfacción tenerlos aquí para concluir un esfuerzo que lleva ya varios meses, muy importante. Y me parece que la firma de este convenio entre la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información y el Senado a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología nos coloca frente a un tema que ustedes han sintetizado brevemente con mucha precisión y brillantez, de un mundo nuevo para el país en el que necesitamos acumular simpatías y sobre todo comprensión. No se adopta ni se apoya lo que no se comprende. Y es importante que el Senado de la República se sume a un esfuerzo del sector público, de las instituciones del Estado mexicano, de las empresas y de las instituciones de educación para convertir como en algo prioritario la modernización de nuestra economía de nuestro país con las tecnologías de la información. Yo debo decir que soy un recién converso en esta materia. Soy un recién converso en todos los sentidos, porque he aprendido las cosas positivas de la globalización, así como me preocupan los efectos negativos de una globalización brutal en un país como el nuestro. Pero una de las cosas positivas del proceso de globalización es el intercambio de tecnologías y el acceso a tecnologías de esta naturaleza. Estoy convencido que la competitividad de un país, el mejoramiento de los temas educativos, el acceso a información global hoy para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, y la mejora de la competitividad de nuestras empresas y la eficiencia mayor del sector público tiene que ver con las tecnologías de información. No tengo la menor duda. Está bien definido, es un cambio de época, efectivamente. Es una visión nueva en el que nuestro país no se puede quedar rezagado de ninguna manera. Requerimos que esta tecnología de la información permita a nuestros estudiantes tener acceso a la información global desde cada escuela pública o privada del país, desde cada sala o desde cada estudio de una casa particular. Yo he conocido la diferencia que existe entre una escuela de nivel básico, medio o superior que tiene acceso a las tecnologías de la tecnología. Acabo de visitar el Tecnológico de Monterrey. Hice un recorrido por todas las estaciones del TEC de Monterrey, recibí una explicación amplia de su rector. Luego visité la UNAM, la Facultad de Derecho. Hice un comparativo y expresé públicamente mi deseo de que la vieja rivalidad entre la universidad privada y la universidad pública sea superada por un acercamiento para lograr que la potencialidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de investigación, con más de 3.000 investigadores, pueda ser fortalecido con los enormes adelantos tecnológicos que el TEC de Monterrey tiene. Y se haya reunido ya los dos rectores, por cierto, para firmar convenios de colaboración. Pero ver al 100% de los estudiantes con una laptop en la cafetería o en los pasillos, o entrar a una aula con 4 pantallas gigantes con una clase en línea en 33 centros en el país, o saber que tienen acceso a todas las bibliotecas del mundo y a todo el conocimiento global desde un punto concreto de nuestro país, es algo que me sorprende y me entusiasma sin duda. No va a poder el país enfrentar los retos que tiene de rezago social, de falta de oportunidades, de competitividad, de apertura, de mejoramiento de la calidad del trabajo y del estudio, de la cantidad de ingreso que tiene cada familia y de los satisfactores que cada familia mexicana requiere para tener una vida digna, si no ponemos a su disposición tecnologías de información de punta, modernas, accesibles para todos. Y en este sentido, déjenme decirles que le doy la bienvenida a esta sinergia y esta unidad de empresas nacionales y de empresas extranjeras.
Yo soy un hombre de izquierda, lo he sido siempre, pero tengo una visión del siglo XXI. Aspiro a que mis compañeros desde la izquierda mexicana comprendan este nuevo fenómeno, lo compartan y lo impulsen en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales donde estamos, en los congresos, y que junto con la empresa privada, las empresas mexicanas, podamos facilitar, nosotros por la vía de la legislación que nos corresponde, el gobierno federal haciendo una continuidad del esfuerzo que ya hicieron en el sexenio pasado, para que las tecnologías nuevas sean de uso cotidiano. Modestamente, déjenme anunciarles algo, estamos tomando las primeras medidas en el Senado que espero que podamos convertir en norma legal. Vamos a sustituir todo el sistema de documentos por escrito, de papel, de fotocopias, de ediciones, que hoy son de un alto costo y bastante inútiles, por cierto, muchos de ellos, por instrumentos nuevos con tecnología. Ya empezamos hace unos meses en donde empezamos a autorizar la edición de memorias, de conclusiones de foros en medios electrónicos. Ya no tiene caso ir a imprimir cantidades industriales. Aspiro a que, como en España, donde en el Congreso de España ya no se utilizan más que instrumentos nuevos, lo podemos hacer aquí incluso por ley. Y celebro mucho la firma de este convenio, sin duda alguna. Los felicito mucho por esta ofensiva. Me llamó mucho la atención el planteamiento que tienen rumbo al 2012. Nada sería mejor para México que ustedes tuvieran éxito en abrir la frontera para convertirse en un sector exportador eficiente, exitoso. Y si lograran la meta de la creación de 625,000 empleos, sería la mejor aportación que le podrían dar al país en estos momentos. Además, empleo de calidad, empleo con ingreso bastante digno, empleo para la competencia, empleo para la apertura, que es el empleo de calidad que el país más debiera cuidar. Por lo tanto, celebro la firma del convenio y les doy la más cálida bienvenida del Senado. No pueden tener mejor interlocución que con el senador Ramón Muñoz, sector de la comisión, y Francisco Javier Castellón, que son dos de los senadores a los que se les critica mucho porque tienen sus laptops abiertos permanentemente a la atención, porque están escuchando las sesiones y las discusiones al mismo tiempo, informándose, pero son de los senadores a los que todo el mundo consulta en el pleno porque saben que están en línea conociendo lo último que está ocurriendo, y por supuesto senadores muy informados. Ya han ampliado esta costumbre, empieza a verse en los escaños llenos de computadoras. No sería raro y sería muy bueno que antes de que esta legislatura hubiese 122 computadoras abiertas en el pleno, excepto la mesa directiva porque no puede hacer las dos cosas, tiene que dirigir las sesiones normalmente, pero les adelanto que el Senado va a dar un paso muy importante con la inauguración de su edificio el año próximo. Hemos dedicado una parte muy importante del presupuesto para que el edificio del Senado tenga todas las tecnologías de punta en materia de información. Vamos a tener un sistema muy moderno en donde vamos a plantear un curso de capacitación a senadores y a sus secretarios técnicos para que puedan utilizarlo de la mejor manera, pero me parece que esta es una muy buena noticia. Y felicitar a la mesa directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Afortunadamente tienen ustedes interlocutores que saben y están convencidos de esto. El senador Ramón Muñoz, que ya desde el gobierno impulsó esta oleada de modernización, y el senador Francisco Javier Castellón, que desde siendo rector de la Universidad de Nayarit entró en esta materia y modernizó la universidad también, como lo está haciendo ahora con el Senado de la República. Bienvenidos, qué bueno que están trabajando intensamente. Son buenas noticias las que nos dan, son de esas noticias que el país necesita escuchar. Estamos saturados de malas noticias que desaniman a la población mexicana, pero esto que ustedes nos dicen que están haciendo y en lo que nosotros podemos colaborar es una muy buena noticia para México, para sus empresas, para los trabajadores que están elaborando con ustedes, y ojalá que el plan pueda cumplirlo en materia de la creación de empleos que están proponiendo. Bienvenidos y pasemos a firmar el convenio con todos.